Francisco hace una aparición sorpresa en el Domingo de Ramos. En su homilía escrita pide en Semana Santa reconocer los rostros de los desgarrados por la guerra y la miseria. Buena Semana Santa. En Ucrania, más de 30 muertos y casi un centenar de heridos por un ataque ruso con misiles en plena celebración del Domingo de Ramos. Daniel Noboa es reelegido presidente de Ecuador. Según una líder provida, acabar con la delincuencia y cumplir su promesa de defender la vida y la familia deben ser los temas prioritarios de su nuevo mandato. En Semana Santa, un sacerdote invita a no abandonar el misterio pascual de Cristo, ofreciendo nuestro sufrimiento y configurando nuestra vida con su cruz. Le mostramos el inicio de la Semana Santa en diversos países con el fervor y recogimiento de Domingo de Ramos. Hola amigos, hola de iniciamos la Semana Mayor. Así es, Natalie, es lo más importante del año. Vivamos generosos como nuestro Señor se entrega generosamente a nosotros. Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano y el inicio de una Semana Santa especial con el Papa Francisco convaleciente, pero no por eso ausente de las importantes celebraciones. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. El Papa Francisco hizo una aparición sorpresa al final de la misa del Domingo de Ramos este 13 de abril. El pontífice continúa en reposo tras sufrir una neumonía bilateral. Sin embargo, ha querido inaugurar la Semana Santa desde la Plaza de San Pedro con estas palabras. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. En su lugar, el cardenal Leonardo Sandri presidió la celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. Más de 40.000 fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro para escuchar la homilía escrita por el Santo Padre. En ella, el pontífice subrayó la necesidad de salir al encuentro de todos, tal como lo hizo Simón de Cirene. Pidió a los peregrinos reconocer los rostros de los desgarrados por la guerra y la miseria. La passione di Gesù diventa compassione. La pasión de Jesús se convierte en compasión cuando tendemos la mano a quien ya no puede más, cuando levantamos a quien ha caído, cuando abrazamos a quien está desanimado. Hermanos, hermanas, para experimentar este gran milagro de la misericordia, elijamos durante la Semana Santa cómo llevar la cruz, no al cuello, sino en el corazón. Non al collo, ma nel cuore. Tras su saludo al final de la celebración, el Papa cruzó la Puerta Santa y rezó frente al altar mayor de la Basílica de San Pedro, ubicado sobre la tumba de San Pedro. Después se desplazó a la tumba del Papa Pío X y de Benedicto XV. Ambos pontífices fallecieron a causa de neumonía. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. En Ucrania, la guerra con Rusia no cesa ni en Semana Santa. Veamos lo que ocurrió en pleno Domingo de Ramos. Y en Ucrania, más de 30 muertos en Domingo de Ramos. Deja un ataque ruso con 2 misiles en la ciudad de Sumy, al noreste, cerca de la frontera rusa. No hay base militar, no hay militares en el centro de la ciudad. ¿Qué podría haber? Aquí no hay defensa aérea, aquí no hay nada militar. Simplemente están exterminando a la nación. Esto es genocidio, no se le puede llamar de otra manera. La ofensiva rusa ocurrió cuando los fieles se reunían para las celebraciones del inicio de la Semana Santa. También hay más de 80 heridos. Lo más importante es que todos estamos vivos en nuestro vecindario. Hay algunos heridos. Entre quienes estaban en el autobús, muchos murieron. El nuncio, Visvaldas Kulbokas, dijo que a los ucranianos solo les queda acudir al Señor para que los defienda, pues parece que ninguna otra fuerza es capaz de proteger la paz y la vida. Pidió al Señor que se apiade de ellos. Reporta Vatican News. Ni la guerra ni la dictadura detuvo la alegría de los fieles que en Jerusalén, Nicaragua, Guatemala y Filipinas celebraron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Veamos. Jerusalén. Decenas de fieles se congregaron en gran procesión este Domingo de Ramos para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Con las palmas en sus manos, religiosos y fieles bajaron desde el Monte de los Olivos, siguiendo el recorrido de Jesús, entrando en Jerusalén montado en un burro. Los frailes franciscanos animaron la ruta.
El ejército israelí negó el acceso a miles de cristianos de Cisjordania que querían asistir a las celebraciones en Jerusalén. Solo permitió la entrada a un número limitado de fieles. Ante la guerra entre Israel y Hamás, el cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, envió un mensaje diciendo: «No tenemos miedo, somos hijos de la luz y de la resurrección. Esperamos y creemos en el amor que todo lo vence». Luego de la procesión se celebró la Santa Misa de Domingo de Ramos. Nicaragua se llenó de fe, cantos e incienso este Domingo de Ramos con la celebración de la tradicional procesión del triunfo que marca el inicio de la Semana Santa. Por tercer año consecutivo el recorrido se realizó alrededor de la catedral tras las medidas de la dictadura de Daniel Ortega que prohibió las celebraciones religiosas en las calles. Cantamos todos, vamos. En la Eucaristía de Domingo de Ramos, el cardenal Leopoldo Brenes reflexionó sobre el perdón. Que el que quiera ser el discípulo tiene que perdonar, y quizás es lo más duro para nosotros. Filipinas. Cientos de devotos filipinos acudieron a la parroquia de Nuestra Señora de los Abandonados en Manila para celebrar el Domingo de Ramos. Los sacerdotes bendijeron las palmas de los fieles del país con más católicos de Asia. Es una tradición de mis padres. Trae una alegría diferente, te da paz interior. Esta tradición como católica aún me acompaña. Sí, hay una sensación de paz inexplicable. Sea lo que sea que te suceda, podrás afrontarlo. Algo así. Porque tienes fe en Dios. Sabes que tienes respaldo. Guatemala. En Guatemala celebran el Domingo de Ramos con una tradicional procesión, donde los penitentes conocidos como cucuruchos cargan una enorme anda con una estatua de Jesucristo con la cruz y 3 ángeles. Fieles guatemaltecos de todas las edades se inscriben para ser cucuruchos o portadores de carrozas en las procesiones. Creo que lo que las personas esperan es ver al Nazareno de los Antigüeños, como cariñosamente le han nombrado. Las muestras de devoción son muy grandes, las personas están desde el inicio, hay muchas personas que están desde el inicio del cortejo hasta el ingreso del cortejo. La gente de la Antigua espera ver al Nazareno, ¿verdad?, por las calles. Es algo que está muy arraigado, esta devoción. El Domingo de Ramos nos emociona, pues, que es una entrada a Jesús alegre, pero ya llegando el momento de que Jesús se va a morir. Sí, esta semana, digamos, son el martes santo, el jueves, la última cena, y el viernes es cuando Jesús se murió. Sí, para mí, pues, algo especial el Domingo de Ramos, todos los católicos celebramos. Desde 1675, la Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced realiza esta procesión, una de las más antiguas de Guatemala. Ya estamos en Semana Santa, la semana más importante y la más intensa del año para los católicos. Para hablarnos sobre la relevancia de la Semana Mayor, estamos con el padre Raúl Pereira, él es capellán del Hospital Edgardo Rebagliati de aquí de Lima. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Natalie, por esta invitación. Padre, la Semana Santa se ha convertido para algunas personas en un tiempo más de descanso, perdiendo la mirada hacia Jesús. ¿Cómo hacer que esto cambie? Yo creo que debemos aprovechar la concurrencia que hay a las iglesias en estos días también, ¿no? Y de este modo aprovechar que podemos catequizar a las personas sobre la importancia de no abandonar las celebraciones del misterio pascual de Cristo, con su entrada triunfal en el Domingo de Ramos y también en el Tríduo Pascual, que comienza el Jueves Santo a partir de la celebración de la Cena del Señor, luego la celebración de la Pasión, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Padre, ¿cuál es la importancia justamente del Jueves Santo cuando se realiza el rito del lavado de pies, teniendo como comprensión el sacerdocio y el servicio a la iglesia? El Jueves Santo nos invita sobre todo a la caridad, a saber que Cristo nos deja su mandamiento único de amar como Él nos ha amado. Y como dirá San Pablo, amar como Cristo es cumplir la ley entera. Si amamos como Él, cumplimos la ley entera. Y ese servicio de caridad se manifiesta en el servicio a los que nos necesitan.
y también entre nosotros. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, hagan esto, repitan este gesto entre ustedes y entre todos los que encuentren en su camino. Pero a la vez también Jesús instituye el sacerdocio y la Eucaristía, que son dos sacramentos que van íntimamente unidos, ya que no hay Eucaristía sin sacerdocio, y el sacerdocio es esencialmente para la Eucaristía. Y de esta manera entonces nosotros al término de esta celebración del Jueves Santo acompañamos a Jesús de Eucaristía en el monumento que siempre se realiza, que siempre se hace en toda parroquia. Padre, y sobre el Viernes Santo, ¿cómo entender el sufrimiento de la pasión y la muerte de Jesús ese día? Pues en ese día nosotros acompañamos a Jesús hasta la cruz. El cristiano tiene que entender que ahí es donde tiene que llegar nuestra vida, hasta la cruz. Si nuestra vida no se configura con la cruz, tenemos que ir preguntándonos si queremos realmente parecernos a Jesús o no. Y por eso, uno de los detalles interesantes es la del buen ladrón. ¿Cómo es que el buen ladrón, al reconocer a Jesús, al saber quién está al lado de él en la cruz, le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino? Y el buen ladrón reconoce sus culpas, sabe que puede ofrecer ese dolor unido al de Cristo y recibe del Señor una respuesta mucho más de lo que él esperaba. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es esa la actitud, ofrecerle al Señor todos nuestros sufrimientos, unirlos a su cruz. Y maravilloso entender que valemos la sangre de Cristo, ¿no? Padre, el Vigilia Pascual es la madre de las vigilias, ¿por qué? Es la madre de las vigilias porque ya desde los primeros tiempos de la Iglesia se celebraba esta solemne vigilia para, de este modo, contemplar expectante el momento de la resurrección del Señor, el momento en el que Él vence al pecado y a la muerte con su resurrección. Y por eso leemos lecturas del Antiguo Testamento y también la epístola de San Pablo, para entender que la resurrección ha vuelto a crear todo lo que existe. En Cristo somos una nueva creación y cuanto más el hombre llamado a ser hijo de Dios. Y por eso renovamos en la Vigilia Pascual nuestro ser hijo de Dios, nuestro bautismo. Padre, ¿y cuál es el rol, el papel de la Virgen María en este tiempo, en esta Semana Santa? ¿Y cómo nosotros también podemos acompañarla? Había una tradición muy hermosa que es el famoso oficio de tinieblas, en donde antes de la Semana Santa pues se encienden unas velas en este oficio de tinieblas y van apagándose una a una, simbolizando a los apóstoles que se dispersan, pero queda la única vela encendida, que es la de la Virgen. Bueno, María es eso, es esa luz que siempre estará ahí permanente, uniéndose al sacrificio de Cristo e invitándonos a nosotros a unirnos al sacrificio y saber que todo no acaba en la cruz, sino que acabará, o mejor dicho, comenzará con la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace María en nosotros, que no perdamos la esperanza. Quien tiene esperanza siempre vuelve a Dios. Padre, muchísimas gracias por recordarnos lo esencial para vivir mejor esta Semana Santa y que tenga también usted una bendecida Semana Santa. Muchas gracias, Natalie, por esta invitación a EWTN, que todos los que participan en este programa también tengan una muy bendecida Semana Santa. Gracias. Que Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Continuamos con la información y llevamos nuestra atención a México, donde el Congreso del Estado de Yucatán aprobó hace poco una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con ello ya son 23 de 32 estados que favorecen el crimen del aborto en México. Pero en el país hay otras iniciativas que defienden la vida del niño por nacer. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. A casi 2 décadas de la legalización del aborto en la Ciudad de México, grupos pro vida convocan a una nueva edición de la marcha Pasos por la Vida, con una manifestación pública en defensa al derecho a nacer. La marcha partirá el 3 de mayo desde el Monumento a la Revolución y concluirá frente al Congreso de la Ciudad de México, donde se entregará un mensaje a los legisladores locales. Nosotros seguiremos saliendo a las calles, seguiremos alzando la voz por todas aquellas mujeres, por todos aquellos bebés en gestación, y pues cada vida es un triunfo. Cada vida que salvemos, cada vida que ayudemos a estas mujeres, pues es un triunfo para nosotros. Desde abril de 2007, el aborto es legal en la capital mexicana hasta las 12 semanas de gestación. Esta medida, implementada bajo el gobierno de Marcelo Ebrard,
sentó un precedente nacional. Sin embargo, Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, lamentó que las condiciones para las mujeres no hayan mejorado como se prometía. Por eso, hizo un llamado especial a la generación joven, especialmente a quienes, como la ley, cumplen también 18 años. Que es una generación latente que está cambiando México. Los invito, jóvenes, a hacer esta historia y a ser miles los que le dan voz a los miles que mataron de su generación. Rebollo destacó que esta marcha es un paso hacia una posible reconciliación de México con la maternidad en espacios como el trabajo, la escuela y la vida pública. Y aunque la lucha ha sido intensa, aseguró que han logrado salvar a miles de mujeres y sus hijos. ¡La vida se defiende! Esta marcha buscará darle voz a los que no la tienen y demostrar que en México la vida todavía sigue importando. Desde Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Vamos a una pausa, pero al volver, Daniel Noboa es reelegido presidente de Ecuador. Acabar con la delincuencia y cumplir su promesa de defender la vida y la familia deben ser los temas prioritarios de su nuevo mandato, según una líder provida. Además, inicia la Semana Santa en Lima con las tradicionales procesiones en Domingo de Ramos, llevando imágenes que datan de la época virreinal. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Lima inicia la Semana Santa con las tradicionales procesiones en Domingo de Ramos, llevando imágenes que datan de la época virreinal. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta. A primeras horas de la mañana, una gran multitud se reunió en la iglesia de las Nazarenas del centro de Lima para ver el ingreso de la imagen del Señor del Triunfo. Con esta procesión se abrió oficialmente la Semana Santa en la tierra del Señor de los Milagros, cuya imagen pintada se conserva desde el siglo XVII en una pared de este templo. A unas cuadras detrás del Congreso de la República, otra procesión empezó a recorrer las calles. Eran las imágenes de la iglesia de las Trinitarias, la Virgen del Mayor Dolor, el Señor del Huerto y Jesús Nazareno cautivo. Las tres datan de la época colonial, según explica el secretario de la hermandad. La imagen titular de nuestra hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo de Trinitaria, fue tallada en el año de 1710. Por un hacendado de la Villa de Potosí, mandó a tallar esta imagen, que es titular de la Orden Trinitaria, y ahí en Madrid, España, es el Señor Jesús de Medinaceli. Nuestra imagen es réplica y la única aquí en el Perú, a la cual veneran y custodian la comunidad de Madres Trinitarias Descalzas de Lima. Entre los fieles estaba Carla Ruiz. Cuenta que viene desde hace 8 años por una promesa que hizo al Señor, quien le concedió un hijo. Por eso anima a confiar en Dios. Nunca deben perder la fe. El Señor es lo más grande que puede haber en este mundo y Él nos va a ayudar siempre. Así cometamos errores, o esto siempre va a estar para nosotros. Las procesiones en Lima suelen contar con un grupo de sahumadoras. En sus manos portan inciensos que despiden aromas agradables para honrar a Cristo. Aquí nos encontramos con Caroline Jiménez, quien con orgullo lleva adelante una promesa familiar. Mi padre tuvo un accidente cuando yo era niña y realmente ese accidente era para unas situaciones que hubieran terminado de una forma terrible. Y mamá prometió que en algún momento, somos 3 hermanos, uno de sus hijos iba a servir entre comillas, ¿no?, al Señor, y en este caso fui yo. En medio de su recorrido, las imágenes recibieron el homenaje de la compañía italiana Roma 2, que esta semana cumple 159 años de servicio. Aquí el capitán Juan Carlos Cornejo nos explicó el legado italiano que han recibido desde el 15 de abril de 1866, en el marco de la Guerra del Perú y España. El alcalde de Lima, Antonio Salinas, convocó a las colonias extranjeras para que pudieran ayudar en el tema del combate de incendios y lo que se venía. Entonces, los ciudadanos italianos decidieron hacer una asamblea y formar esta compañía italiana de bomberos. Los bomberos aquí conservan unidades históricas que por años ayudaron a salvar la vida de miles de personas, e incluso una antigua campana con la que llamaban a los integrantes de la compañía en caso de emergencia. La compañía Roma tiene la misión de prestar servicio ante un incendio en el Congreso de la República, el Palacio de Gobierno y la Catedral. Como es tradición, este año también rindieron honor a las imágenes trinitarias de Semana Santa. La compañía italiana de bomberos rinde homenaje
no solamente lo que va a pasar hoy día, sino también al Señor de los Milagros. Es una tradición que ya viene desde muchos años atrás, ¿no? Porque también acá casi todos somos católicos y le rendimos, el mejor homenaje que puede hacer es rendirle cuando pasa la Santa Imagen. Mientras tanto, bajo el sol abrasador del mediodía, las imágenes coloniales de Nuestra Señora de las Angustias y la del Señor crucificado salieron de la Catedral de Lima. Llegaron el día anterior y luego de la misa dominical retornaron a su santuario del monasterio de Santa Catalina. En el trayecto, las 3 imágenes de las Trinitarias con las 2 de Santa Catalina se dieron el encuentro. Frente al Palacio de Gobierno, los fieles emocionados contemplaron la escena. Varios pedían por un mejor futuro ante la ola de inseguridad que vive el Perú. Para que cese la violencia, que haya un poquito más de empatía con los más necesitados y que también lo más importante, que nos dé salud. En los próximos días de Semana Santa, Lima seguirá con multitudinarias procesiones. De acuerdo a la municipalidad, el domingo de Resurrección se dará un concierto en el atrio de la catedral, con 1000 niños en el coro y orquesta sinfónica. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Por otro lado, en Perú, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, murió este domingo a los 89 años de edad. Su hijo Álvaro Vargas Llosa dijo en las redes sociales que dejó este mundo en paz y rodeado de su familia. Subrayando su profundo dolor, también precisó que no habrá un funeral público y que los restos del escritor peruano serán incinerados como era su voluntad. El comunicado también destaca la vida larga, múltiple y fructífera de Vargas Llosa. El escritor peruano contó en alguna ocasión que se alejó de la práctica de la fe católica cuando era adolescente debido a lo que llamó un incidente de origen sexual con un sacerdote en un colegio católico. Por otro lado, el gobierno peruano expresó su profundo pesar por la partida del laureado hombre de letras. Lo describió como un escritor universal e ilustre peruano de todos los tiempos. Vargas Llosa escribió 20 novelas, entre ellas El pez en el agua, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Llevamos la mirada a Ecuador, donde Daniel Noboa resultó reelegido presidente de la República en la segunda vuelta electoral del domingo último. Según la información oficial, con el 90% de las actas escrutadas, Noboa sumó casi el 56% de los votos frente al poco más de 44% de su opositora Luisa González, representante del partido de izquierda Revolución Ciudadana. Ante los resultados, los obispos exhortaron a todas las fuerzas sociales y políticas a juntar esfuerzos para trabajar junto a los ganadores en la construcción del país. Para hablar más sobre esta coyuntura en Ecuador, estamos conectados con Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador. Marta Villafuerte, bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Natalie. Saludos a todos en WTN. ¿Cómo ve el panorama en el país tras los resultados que dan como ganadora a Daniel Noboa? Muy positivo. Y debo agregar que es una sorpresa la diferencia de votos, 12% de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa. No lo esperábamos, honestamente, porque en la primera vuelta fue una diferencia de 0.17%. Nos dejó muy preocupados, pero yo creo que esa preocupación nos motivó a realmente mover las bases y realmente motivar a nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, que ayer hubo una concurrencia mucho más de la esperada por parte de personas de tercera edad a las urnas para dar su voto en defensa de sus hijos, de sus nietos, del legado que ellos han construido para este país. ¿Cuáles son los problemas en el país que debe priorizar el presidente en su nuevo mandato? Tenemos 4 años en este periodo para que se pueda combatir la delincuencia o se siga combatiendo la delincuencia. No podemos esperar, hay que ser realistas, un giro de 180 grados en 4 años, ya que la situación de nuestro país, por más pequeño que sea, es muy sensible, muy delicada y es una fragmentación que ha durado más de 10 años enquistarse y que asimismo va a tomar su tiempo quitarla. Pero estamos seguros de que en estos 4 años va a seguir trabajando en contra de la delincuencia y el grupo criminal organizado. Y un tema relevante, Marta Villafuerte, también es el de vida y familia, ¿no? También prioritario en Ecuador. ¿Cuál es la agenda pendiente para Daniel Noboa y el Parlamento en Ecuador al respecto?
Bueno, el Parlamento tiene 3 amenazas grandes, que es el Código de la Niñez, que tiene muchas amenazas en contra de la integridad sexual de niños y adolescentes. Tenemos una ley de reproducción humana asistida donde permite la afiliación de más de 3 progenitores y tenemos leyes que atentan contra la libertad de los padres de escoger la educación correcta para sus hijos. Sin embargo, recordemos que este año el presidente Noboa firmó un compromiso para defender la niñez en contra de cualquier amenaza con ideología de género, para respetar y garantizar el derecho de los padres de familia a escoger una educación correcta para sus hijos, para proteger la vida desde la concepción y permitir a través de su gobierno una cartera de Estado o una Secretaría de Estado pertinente para fortalecer los principios y valores familiares. Esperemos entonces que este compromiso también se pueda ejecutar con bien. Gracias por la entrevista, Marta Villafuerte. Un saludo a todos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.